Bueno, vamos a analizar las inecuaciones de segundo grado. El primer caso va a ser cuando ax al cuadrado más bx más c es menor que 0. Aquí hay que tener que cuenta que a es mayor que 0 y además b y c son números reales cualesquiera. Entonces observamos lo siguiente, que esta curva va a representar el polinomio p de x igual a ax al cuadrado más bx más c con las condiciones de que a sea mayor que 0. Y además vamos a analizar qué tipo de solución va a tener. En este primer caso, cuando el discriminante es mayor que 0, vamos a tener que la solución es del intervalo de R1 a R2 y con extremos abiertos, pues el signo de la desigualdad es menor que 0. Entonces, si la parte es positiva, se tomará en cuenta la parte negativa, porque es menor que 0. Entonces el conjunto de solución va de R1 a R2 abierto. Si el discriminante fuera igual a 0, sería la representación una parábola p de x igual a x al cuadrado más bx más c con un punto que toca, pero como la curva aquí es solo punteada, significa que es abierta por el hecho de que es menor que 0. Entonces R1 es un punto de toque fantasma, por así decirlo. Y el conjunto de solución sería vacío. En el caso que el discriminante sea menor que 0, significa que el polinomio no toca el eje horizontal. Y si no toca el eje horizontal, entonces no hay solución. Conjunto de solución también vacío. A ver, vamos a justificar estos casos. Entonces vamos a llamarle a este caso A, este caso B y este C. ¿De acuerdo? Entonces comencemos con el caso A. El caso A indica lo siguiente, que se tiene ax al cuadrado más bx más c y esto es menor que 0. ¿De acuerdo? Y en el caso A, el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, es mayor que 0. Bien, entonces a la hora de hacer las cuentas, a la hora de completar cuadrado, vamos a tener lo siguiente, que esto se podría expresar de la siguiente manera: ax al cuadrado más bx más c menor que 0 se podría dar así, como x menor que menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, que es el discriminante, todo sobre 2a. Entonces tenemos un positivo y un negativo, ¿no? Es decir, si lo pasamos al otro lado tendríamos lo siguiente: x menos b más raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a multiplicado por x menos b menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a.
y esto menor que 0. ¿Ok? Si llamamos a esto R1 y a esto R2, entonces a la hora de ubicar en la recta vas a tener R1 y R2. Puntos abiertos y trazando lo siguiente que la metodología dice, escribamos más, menos más, que es precisamente lo que representaba en la figura con la parábola anteriormente. Si es menor que 0, pintamos la parte que tiene menos. Por lo tanto, aquí tendríamos que el conjunto solución sería de R1 abierto a R2 abierto. Ahora, analicemos la parte siguiente, que es la parte B. Recordemos que esta inecuación de segundo grado menor que 0, y además ahora el discriminante b cuadrado menos 4ac va a ser igual a 0. Entonces, si es igual a 0 el discriminante, nosotros vamos a tener lo siguiente, que esto lo podríamos escribir como x menor que menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Pero esto de aquí es el discriminante. Todo esto de aquí es este discriminante. Entonces vamos a tener lo siguiente, que x es menor que menos b sobre 2a. ¿Por qué? Porque esto es 0. Entonces a la hora de pasar al otro lado, vamos a tener prácticamente x más b sobre 2a menor que 0. No olvidemos que como viene de una inecuación cuadrática o un polinomio cuadrático, entonces prácticamente sería esto, x más b sobre 2a menor que 0. Pero x más b sobre 2a, todo esto tiene que ser mayor o igual que 0. Sin embargo, dice que es menor que 0. Entonces, eso es falso porque la expresión que es elevado al cuadrado siempre es mayor o igual que 0 en el conjunto de números reales. Por lo tanto, el conjunto de solución aquí sería el vacío. Ahora, analicemos la otra situación, que el discriminante sea menor que 0. Si el discriminante es menor que 0, bueno, vamos a escribir una ecuación completa, ax al cuadrado más bx más c menor que 0, no, y además el discriminante b cuadrado menos 4ac también es menor que 0. Entonces a la hora de hacer las cuentas vamos a tener lo siguiente, ax al cuadrado más bx más c menor que 0. Okay. Entonces a la hora de completar cuadrados vamos a hacer las cuentas detalladamente. Vamos a dividir todo esto entre a. Entonces tendríamos a sobre a, x al cuadrado, más b sobre a, x más c sobre a, menor que 0 sobre a.
Entonces nos quedaría x al cuadrado más b sobre ax más c sobre a menor que 0. Bien, una vez aquí vamos a completar cuadrados. Aquí. Y para ello agrupamos x al cuadrado más b sobre a x. Y ahora, recordando una propiedad, que x al cuadrado más 2ax más a cuadrado es igual a x más a al cuadrado. ¿Ok? Pero voy a hacer un arreglo aquí. En vez de 2a lo voy a llamar m. Entonces esto va a ser m medios. ¿De acuerdo? Para que haya consistencia. Por lo tanto, podría escribir así: x al cuadrado más m x más m medios al cuadrado es igual a x más m medios al cuadrado. Entonces de ello me serviría sumar aquí más este término entre 2 y todo esto al cuadrado más c sobre a menor que 0 más b sobre a todo entre 2 al cuadrado. Bien, pero toda esta expresión del primer paréntesis ahora sería x más b sobre 2a al cuadrado, aplicando esta propiedad. Y esto lo puedo pasar al otro lado y quedaría menor que menos c sobre a más, y esto elevando al cuadrado, b cuadrado sobre 4a cuadrado. Bien, si seguimos haciendo las cuentas aquí, tendríamos que esto es menor que 4a cuadrado. Acá sería menos 4ac más b cuadrado. Y de este lado lo mismo, x más b sobre 2a al cuadrado. Pasando todo a un lado, a la izquierda, tendríamos x más b sobre 2a todo al cuadrado. Y acá quedaría menos b cuadrado menos 4ac sobre 4a cuadrado menor que 0. Ahora hay que observar lo siguiente, que esto es menor que 0. Y con este signo menos sería positivo. Esta expresión siempre es mayor que 0, porque está elevado al cuadrado. Entonces tengo una cantidad positiva aquí, y esto es otra cantidad positiva. Y dice aquí que esta suma de cantidades positivas es menor que 0, lo cual es falso. Y si es falso, entonces conjunto solución vacío. ¿Ok? Entonces eso muestra los diferentes casos en los cuales se puede dar. Si el discriminante es mayor que 0, conjunto de solución sería de esta forma. Si el discriminante es igual a 0, conjunto de solución es el vacío. Y si el discriminante es menor que 0, conjunto de solución es vacío. Y eso es todo en este caso.